Mi nuera me dio una bofetada que me dejó ardiendo la mejilla y gritó: «Entonces busca otro lugar donde vivir», cuando me negué a pagar $1.000.000 para su crucero de lujo. Mi hijo solo asintió en silencio. Esa misma noche, agarré mis 2 maletas y me fui. Y de pronto me encontré con alguien que podía convertir sus vacaciones soñadas en una verdadera pesadilla. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me niego a pagar $1.000.000 por tu crucero, Liliana. Las palabras salieron de mi boca en voz baja, pero fue como si una bomba explotara en la sala de mi hijo Diego. Vi cómo el rostro de mi nuera se transformaba en algo desagradable, sus dedos perfectamente arreglados apretando el folleto del crucero hasta arrugarlo. ¿Perdón? La voz de Liliana era fría como hielo, ese tono que usaba cuando quería hacer sentir pequeña a una persona. Lo había escuchado incontables veces en los últimos 5 años desde que se casó con mi hijo. Enderecé los hombros, buscando una fuerza que no estaba segura de tener. ¿Me escuchaste? No voy a pagar tu crucero de aniversario. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego permanecía congelado en el sofá entre nosotras, con los ojos moviéndose de un lado a otro como si siguiera un partido de tenis. Pero yo sabía de qué lado se pondría. Siempre elegía a Liliana. «María», dijo Liliana, poniéndose de pie lentamente. Su estatura de 1,75 m se imponía sobre mí mientras yo seguía sentada. «Creo que no entendiste. Esto no es una petición». El corazón me latía con fuerza, pero mantuve la voz firme. Entendí perfectamente, y la respuesta es no. Fue entonces cuando sucedió. El sonido de su palma golpeando mi mejilla resonó en la habitación como un disparo. El ardor fue inmediato, extendiéndose por mi rostro y bajando por el cuello. Me toqué la mejilla, sintiendo el calor que se expandía bajo la piel. «Entonces, búscate otro lugar donde vivir», gritó Liliana, perdiendo por fin su máscara de compostura. «Estoy harta de mantener a una vieja egoísta que ni siquiera puede ayudar a su propia familia». Miré a Diego, esperando que me defendiera, que le dijera a su esposa que había cruzado la línea. En cambio, asintió lentamente, evitando mi mirada. «Mamá», dijo en un susurro, «quizá ya es hora de que busques tu propio lugar». Liliana tiene razón. Te hemos estado manteniendo económicamente por demasiado tiempo. La traición dolió más que la bofetada. Diego era mi único hijo, el bebé que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando tenía 3 años. Trabajé turnos dobles en la cafetería, sacrifiqué todo para darle oportunidades que yo nunca tuve, y así me lo pagaba. He estado pagando renta aquí por 2 años. Dije con la voz temblorosa a pesar de mis intentos por mantenerme tranquila. He ayudado con la despensa, los servicios, incluso con el enganche de tu coche. Liliana soltó una risa aguda y cruel. ¿Ayudado? ¿Te refieres a los escasos $13,600 al mes que aportas? Diego gana 6 cifras, María. Tu pequeña contribución no es nada. Entonces, ¿por qué necesitan mis $850,000 para un crucero?, pregunté. Diego por fin me miró y vi algo en sus ojos que nunca antes había visto. Resentimiento. Porque nos lo merecemos, mamá. Liliana y yo trabajamos duro. Nos ganamos unas vacaciones de lujo. Con mi dinero. Dinero que solo estás acumulando. Soltó Liliana. ¿Para qué lo estás guardando? ¿Tienes 62 años sin vida? ¿Sin amigos? ¿Nada? Al menos deja que tu familia lo disfrute. Sus palabras me hirieron porque en parte eran ciertas. Con los años me había aislado, especialmente después de mudarme con ellos. Liliana, poco a poco y de forma sistemática, me había alejado de mis pocos amigos, siempre encontrando razones para que no asistiera a reuniones o para que nadie me visitara. Lo guardo para emergencias, dije. Bueno, esta es una emergencia, dijo Diego poniéndose de pie y cruzando los brazos. Nuestro matrimonio necesita este viaje, mamá. Y si no puedes apoyarlo, tal vez debas replantearte qué significa la familia para ti. Me quedé mirando a mi hijo, a este hombre que apenas reconocía. ¿Cuándo se había vuelto tan frío? ¿Cuándo empezó a hablarme como si fuera una carga y no su madre? Ya veo,
susurré mientras tomaba mi bolso y me levantaba con las piernas temblorosas. Voy a empacar mis cosas. Bien, dijo Liliana acomodándose en el sofá con una sonrisa de satisfacción. Y no creas que vas a manipularnos con culpa para que cambiemos de opinión. Diego está completamente de acuerdo conmigo. Mientras caminaba hacia las escaleras para empacar, escuché la voz de Diego detrás de mí. Mamá, espera un momento. Un rayo de esperanza me recorrió el pecho. Tal vez por fin iba a defenderme. Voy a necesitar hasta el último peso tuyo. Esos 850,000 más todo lo que tengas ahorrado. Considéralo una compensación por todo lo que Liliana y yo te hemos dado durante estos años. La esperanza murió al instante, reemplazada por un frío entumecimiento que se extendió por todo mi cuerpo. No confiaba en mi voz, así que seguí subiendo las escaleras hacia el pequeño cuarto que había sido mi hogar durante 2 años. No tardé en empacar. Cuando te hacen sentir como invitada en tu propia familia, no acumulas mucho. 2 maletas y una caja de álbumes de fotos. Ese era el total de mi vida. Mientras bajaba las maletas, escuché a Liliana al teléfono en la cocina. Su voz sonaba animada y feliz. Sí, mamá, por fin aceptó irse. Lo sé, estoy tan aliviada. Diego y yo por fin tendremos nuestra casa de vuelta. Me detuve al pie de las escaleras, escuchando cómo ella me pintaba como la villana de su historia. Según Liliana, yo había tenido la gentileza de darles su espacio e incluso me había ofrecido a ayudar a pagarles un crucero de aniversario como regalo de despedida. Cuando llegué a la puerta, Diego no estaba por ningún lado, seguramente escondido en su oficina, demasiado cobarde para enfrentar lo que había hecho. Dejé mis maletas en el suelo y eché una última mirada a la casa donde pensé que por fin había encontrado un lugar al que pertenecer. La ironía no se me escapaba. Esa casa, con encimeras de granito y pisos de madera, la habían comprado con mi ayuda. Cuando Diego y Liliana se casaron, les regalé 340,000 pesos de mis ahorros para la boda, dinero que gané durante 30 años limpiando pisos y sirviendo café. Tomé mis maletas y salí al fresco aire de la tarde. Mi carro, un Honda de 15 años que ya había visto días mejores, me esperaba en la entrada como un viejo amigo fiel. Al menos era mío, pagado con mi propio esfuerzo. Mientras acomodaba mis cosas en la cajuela, me di cuenta de que no tenía a dónde ir, ni familia que me recibiera, ni amistades cercanas a quien llamar. Las pocas personas con las que alguna vez tuve cercanía se habían alejado con los años, o Liliana las había apartado con sus sutiles manipulaciones. Me senté en el asiento del conductor por un largo momento, con las manos temblando mientras sostenía el volante. A mis 62 años estaba sin hogar, prácticamente sola en el mundo, con nada más que mi carro y lo que quedaba en mi cuenta de ahorros. Entonces llegaron las lágrimas, calientes y amargas, corriendo por mi rostro mientras la realidad me golpeaba. Mi propio hijo había elegido la avaricia de su esposa por encima del bienestar de su madre. El hijo por el que lo había dado todo me había tirado como basura. Encendí el motor y conduje sin rumbo por los suburbios, pasando frente a casas llenas de familias que probablemente sí se querían, frente a restaurantes donde alguna vez trabajé, frente a una vida que de pronto sentía que le pertenecía a otra persona. Al caer la noche, terminé en el estacionamiento de un diner abierto las 24 horas, mirando mi reflejo en el retrovisor. Mi mejilla izquierda seguía roja por la bofetada de Liliana y mis ojos estaban hinchados de tanto llorar. Me veía exactamente como lo que era, una mujer mayor descartada, sin un lugar a donde ir, pero en lo más profundo, bajo el dolor y la humillación, algo empezaba a despertarse. Al principio se sentía extraño, como una chispa diminuta que podía ser enojo, o tal vez el inicio de entender que merecía algo mejor. Saqué mi teléfono y revisé mi saldo. 1,479,000 pesos. No una fortuna, pero mucho más de lo que Liliana creía que tenía. Dinero que ahorré peso a peso, en trabajos que destrozaron mi espalda y envejecieron mis manos, siempre creyendo que estaba construyendo algo para el futuro de mi familia. Ahora entendía la verdad. No estaba construyendo nada para ellos, sino una prisión para mí misma, hecha de culpa, obligación y la desesperada necesidad de ser querida por personas que solo me veían como una fuente de dinero. La pregunta era,
¿Qué iba a hacer al respecto? Pasé 3 días viviendo en mi carro, moviéndome de estacionamiento en estacionamiento, tratando de decidir mis próximos pasos. Las noches eran las peores, encogida en el asiento trasero, escuchando cada ruido, saltando ante cualquier sombra. Durante el día conducía sin rumbo, a veces parando en diners por un café y una comida barata, intentando que el dinero me durara lo más posible. En la 4ª mañana terminé en el puerto. No estaba segura de qué me había llevado hasta ahí, quizá el sonido de las gaviotas sobrevolando o la manera en que la luz de la mañana danzaba sobre el agua. Me recordó a tiempos mejores, cuando era joven y el mundo parecía estar lleno de posibilidades. Estacioné cerca de la marina y caminé por las tablas de madera, respirando el aire salado. Enormes cruceros se alzaban sobre embarcaciones más pequeñas, con sus cascos blancos brillando al sol. Nunca había estado en un crucero, jamás podría pagar un lujo así, pero siempre imaginé cómo sería zarpar y dejar atrás todos los problemas. Fue entonces cuando lo vi. Estaba de pie en la cubierta de uno de los barcos más grandes, vestido con un impecable uniforme blanco de capitán, su cabello plateado moviéndose con la brisa de la mañana. Incluso después de 40 años reconocería ese perfil en cualquier parte. La mandíbula firme, la postura de los hombros, la forma cuidadosa de moverse. Javier Morales. El corazón se me detuvo por un momento y luego comenzó a latir tan fuerte que lo sentí en la garganta. Javier Morales, mi primer amor, el hombre con el que pensé que me casaría antes de que la vida se complicara y nos llevara por caminos distintos. No lo veía desde 1983, cuando ambos teníamos 22 años y creíamos tener todo el tiempo del mundo. Me quedé inmóvil en el muelle, dudando si salir corriendo antes de que me viera. Probablemente me veía fatal. Después de todo, llevaba 3 días viviendo en mi coche. Mi cabello recogido en una coleta desordenada y la misma mezclilla y suéter que me había puesto al salir de la casa de Diego. Pero antes de decidir, él levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron a través del agua. El reconocimiento fue inmediato. Su rostro se iluminó con esa misma sonrisa que aceleraba mi corazón adolescente y levantó la mano para saludar. Luego comenzó a caminar con rapidez por la cubierta hacia la pasarela. María García. Escuchar mi apellido de soltera después de tantos años me hizo brotar lágrimas. Ahora es María López, respondí, aunque al decirlo me pregunté si eso seguía siendo verdad. ¿Seguía siendo una López si mi hijo me había rechazado? Javier bajaba ahora trotando por la pasarela y vi que los años habían sido generosos con él. Seguía alto y delgado, aunque su cabello era completamente plateado, y las líneas alrededor de sus ojos hablaban de años mirando al sol sobre el mar. Dios mío, dijo al llegar, deteniéndose a pocos pasos. María, después de todos estos años. Hola, Javier. De pronto me sentí tímida, como si tuviera 22 otra vez, viéndolo por primera vez en aquel trabajo de verano en la compañía de suministros marinos. ¿Te ves? Se detuvo, mirándome con preocupación y no con juicio. Te ves como si necesitaras una taza de café y una buena comida. Me reí, aunque con un temblor en la voz. ¿Tan obvio? He pasado 40 años en el mar, cariño. Puedo leer el clima en el rostro de una persona igual que leo las nubes de tormenta en el horizonte. Señaló hacia su barco. Sube, vamos a ponernos al día como se debe. Dudé. No quiero incomodar, seguro estás ocupado y no estoy vestida para un recorrido por un crucero. María, dijo con suavidad, soy el capitán. Puedo invitar a quien quiera a bordo de mi barco. Y ahora mismo quiero invitar a una vieja amiga que parece necesitar a alguien con quien hablar. La calidez en su voz casi me quebró. Hacía tanto que nadie me hablaba con afecto sincero sin querer algo a cambio. Lo seguí por la pasarela, asombrada del tamaño del barco. ¿De verdad eres capitán?, pregunté. Siempre dijiste que lo serías, pero nunca lo imaginé. La estrella del mar, dijo con orgullo. 1500 pasajeros, tripulación de 600. Ha sido mi hogar durante los últimos 10 años. Me llevó por pasillos que parecían de hotel de lujo, pisos de mármol, candelabros de cristal, obras de arte en las paredes. Pasamos por elegantes comedores y salones, un teatro,
e incluso algo que parecía un pequeño centro comercial. «Esto es increíble», dije sin aliento. «Espera a ver mis aposentos», dijo sonriendo. «Privilegio de capitán, la mejor vista del barco». Su camarote era realmente magnífico, con ventanales de piso a techo que daban al puerto. El lugar era más amplio que la mayoría de los departamentos, con una sala de estar, una mesa de comedor y a través de una puerta abierta, lo que supuse era un dormitorio. «¿Café?», preguntó, dirigiéndose a lo que parecía una pequeña cocina totalmente equipada. «Por favor», respondí, acomodándome en uno de los sillones cómodos mientras intentaba asimilar el giro tan surrealista que había tomado mi vida. 4 días atrás vivía con mi hijo, sintiéndome atrapada y sin ser valorada. Ahora estaba en el camarote de un capitán de barco, reencontrándome con el amor de mi juventud. Javier me pasó una taza humeante y se sentó frente a mí. Entonces, dijo, con sus ojos azules fijos en mi rostro, «¿Qué te trae a mi puerto con esa cara de que vienes de una tormenta?» Probé un sorbo de café. Estaba delicioso, por supuesto, y traté de decidir por dónde empezar. «Es una historia larga. Tengo tiempo. No zarpamos hasta mañana por la tarde». Así que le conté todo. Cómo Ricardo se fue cuando Diego era pequeño, los múltiples trabajos que tuve para mantenernos, el matrimonio de Diego con Liliana, cómo me mudé con ellos y poco a poco me fui perdiendo en su casa. Le conté sobre la exigencia del crucero, la bofetada, la traición de Diego, las 3 noches en mi coche. Javier escuchó sin interrumpir, con el gesto cada vez más serio a medida que avanzaba mi relato. Cuando terminé, dejó la taza y se inclinó hacia adelante. «A ver si entendí bien», dijo con voz controlada. «Tu hijo y su esposa te exigieron 850,000 pesos y cuando te negaste te echaron de la casa?» Suena peor cuando lo dices así. Suena exactamente tan grave como es, María. Eso es abuso contra personas mayores. Las palabras me golpearon como un puñetazo. No lo es. Quiero decir, ellos te explotaron económicamente y luego te dejaron sin hogar cuando dejaste de ceder. Eso es abuso en toda regla. Javier se puso de pie y empezó a caminar. ¿Cuánto dinero les has dado en todos estos años? Lo pensé. Los 340,000 del matrimonio. La ayuda para el enganche de la casa, otros 255,000. Renta, servicios, despensa, probablemente 1,020,000 en los últimos 2 años. Casi 1,700,000 pesos. Javier murmuró en voz baja. «Jesús, María, yo quería ayudar. Diego es mi hijo, y tú eres su madre. Eso funciona en ambos sentidos». Javier dejó de caminar y me miró. «¿Qué vas a hacer ahora?» «No lo sé, buscar un departamento barato, supongo. Tal vez conseguir un trabajo, aunque, a mi edad...» Me encogí de hombros sin saber qué más decir. Javier guardó silencio un momento, mirando hacia el puerto. Luego volvió a mí con una expresión que no supe descifrar. «¿Y si te dijera que hay otra opción?» «¿Qué quieres decir?» Se volvió a sentar, inclinándose hacia adelante con los codos sobre las rodillas. «María, no solo soy el capitán de este barco, soy copropietario de la naviera. Morales Marítimo. ¿Te suena?» Negué con la cabeza. No sabía nada de líneas de cruceros. Empezamos pequeños hace 20 años, solo unos barcos haciendo recorridos por la Riviera. Ahora tenemos una flota de 12 barcos y rutas por todo el mundo, y siempre estamos buscando gente con experiencia para unirse a nuestro equipo de dirección. Javier, aprecio lo que intentas hacer, pero no sé nada de cruceros ni del negocio marítimo, pero sabes de atención al cliente. Sabes tratar con personas difíciles, manejar presupuestos ajustados, resolver problemas al instante. Lo has hecho toda tu vida, dijo con una pausa, y sabes de sacrificio, de poner a otros primero. Esas son exactamente las cualidades que necesitamos en la alta dirección. Lo miré fijamente. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo una sociedad. Sus ojos ahora eran serios, decididos. Morales. Marítimo está en plena expansión. Necesitamos a alguien que supervise los servicios para huéspedes en toda nuestra flota. Alguien que entienda lo que significa hacer que la gente se sienta bienvenida, valorada,
apreciada. Alguien que sepa lo que es cuando las personas que deberían preocuparse por ti no lo hacen. La propuesta fue tan inesperada y generosa que al principio no pude asimilarla. Javier, no puedo. ¿Qué sé yo de manejar un negocio? Más de lo que crees, y tendrías al mejor maestro del ramo, sonrió. Sentí algo despertando en mi pecho, una sensación que no experimentaba desde hacía años, tal vez esperanza o posibilidad. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué harías esto por mí? Javier guardó silencio unos segundos, con la mirada perdida. ¿Recuerdas la última vez que nos vimos? La noche antes de que te fueras a Guadalajara. Lo recordaba. Había conseguido la beca para la escuela de negocios, una oportunidad para hacer algo de mí misma. A Javier le habían ofrecido su primer puesto como oficial junior en un barco de carga. Ambos sabíamos que la vida nos llevaba por caminos distintos, pero éramos demasiado jóvenes para luchar por lo nuestro. Esa noche debí pedirte que te casaras conmigo, dijo en voz baja. Debí encontrar la forma de hacerlo funcionar. En cambio, te dejé ir, y ha sido uno de mis mayores arrepentimientos. Se me cortó la respiración. Javier, no te digo esto para presionarte ni porque espere algo romántico. Te lo digo porque nunca dejé de preocuparme por ti, María, y si puedo darte la oportunidad de empezar de nuevo, de construir algo con sentido después de lo que te hicieron, tal vez pueda compensar algo de ese tiempo perdido. Dejé la taza de café sobre la mesa con las manos temblorosas. Afuera, el puerto estaba lleno de actividad. La gente seguía con su vida, persiguiendo sueños, construyendo futuros. Durante tanto tiempo sentí que solo existía, sirviendo los sueños de otros mientras los míos se marchitaban. No sé nada sobre sociedades comerciales, dije despacio. Entonces es bueno que tengas un excelente maestro, sonrió Javier. ¿Qué dices, María? ¿Lista para dejar todo esto atrás y empezar una nueva aventura? Miré su elegante camarote. Pensé en mi coche en el estacionamiento con todo lo que poseía metido en 2 maletas. Luego pensé en Diego y Liliana, probablemente ya contratando tripulaciones y gastando el dinero que esperaban sacarme. Tal vez era hora de dejar de ser la víctima de mi propia historia. Sí, dije, sorprendida por lo segura que sonaba mi voz. Sí, creo que lo estoy. Las siguientes 6 semanas pasaron como un torbellino. Javier no exageraba cuando dijo que tendría al mejor maestro del negocio. Cada mañana llegaba a las oficinas de Morales Marítimo, un edificio reluciente frente al puerto, y me sumergía en aprender todo sobre la industria de cruceros. Al principio fue abrumador. Protocolos de atención a huéspedes, regulaciones de seguridad, gestión de personal, relaciones con proveedores, operaciones de alimentos y bebidas. Mi cabeza giraba de tanta información. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar. Las habilidades de servicio al cliente que desarrollé en 30 años de mesera se adaptaban perfectamente a la gestión hotelera. La administración de presupuestos que aprendí estirando cada peso se transformaba ahora en optimización de costos para toda la flota. «Eres una natural para esto», dijo Javier una tarde mientras revisábamos encuestas de satisfacción del trimestre anterior. Estábamos en su oficina, con papeles esparcidos sobre una mesa de juntas que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un año. «Solo aplico sentido común», respondí, aunque sentí un orgullo cálido por sus palabras. La gente quiere sentirse valorada. Quiere que sus problemas se resuelvan rápido y que sus buenos momentos se enriquezcan. No es ciencia espacial. Te sorprendería cuántos en esta industria lo olvidan, dijo Javier con una sonrisa. Se obsesionan con los márgenes de ganancia y las métricas de eficiencia y olvidan que estamos en el negocio de crear recuerdos. Me estaba quedando en un departamento de la empresa cerca de las oficinas, un hermoso lugar de una recámara con vista al mar. Era temporal, me aseguró Javier, hasta que decidiera dónde quería vivir de forma permanente. Esa libertad todavía me parecía irreal. 3 semanas después de iniciar mi capacitación con plena autoridad sobre las operaciones de atención a huéspedes, mi inversión fueron los 850,000 pesos que me había negado a darle a Liliana y que ahora trabajaban para mí en vez de financiar lujos ajenos. ¿Estás segura de esto?, le pregunté a Javier mientras estábamos en la oficina del abogado. Es un riesgo enorme para ti. El mayor riesgo que tomé en mi vida fue dejarte ir hace 40 años.
Él respondió: «No voy a cometer ese error 2 veces». La tensión romántica entre nosotros era imposible de ignorar, pero ambos íbamos despacio. Casi todas las noches cenábamos juntos, a veces en restaurantes elegantes, otras con comida para llevar en su departamento. Hablábamos por horas sobre el pasado, el negocio, de todo menos de lo que estaba creciendo entre nosotros. Yo ya no era la misma. Lo sentía en la manera en que me movía, en la seguridad que se colaba en mi voz durante las juntas. Por primera vez en décadas, no me disculpaba por ocupar espacio ni agradecía migajas de atención. Estaba aportando algo valioso y la gente me respetaba por ello. La transformación no era solo interna. Javier insistió en que renovara mi guardarropa para mi nuevo papel, y comprar ropa de oficina fue toda una revelación. Después de tantos años comprando lo más barato y duradero, había olvidado lo que se sentía elegir prendas que realmente me favorecieran. Ahora tenía sacos entallados, vestidos elegantes y zapatos que me hacían sentir poderosa en lugar de práctica. Al mirarme al espejo, veía a una mujer de negocios, no a una madre desechada viviendo de la caridad. Desde que salí de la casa de Diego, mi teléfono había estado inquietantemente silencioso. Ni llamadas, ni mensajes, ni intentos de saber de mí. Ese silencio decía mucho sobre lo que realmente sentían. Estaba fuera de vista y de mente, justo como querían. Pero sabía que no duraría para siempre. La llamada llegó un martes por la tarde mientras revisaba los turnos de nuestra flota en la Riviera. El nombre de Diego apareció en la pantalla y lo miré un momento antes de contestar. «¿Hola, Diego? ¿Mamá?» Su voz sonaba tensa. «¿Dónde diablos estás? Llevo semanas buscándote». «Estoy exactamente donde me dijiste», respondí con calma, viviendo mi propia vida. «Mira, sobre esa noche, Liliana se siente mal por cómo se dieron las cosas. Los dos nos sentimos así. ¿Por qué no vuelves a casa y hablamos como adultos?» Casi me reí. ¿Volver a casa? Diego, dejaste muy claro que yo no tengo un hogar contigo. «No exageres, mamá, no lo dijimos así. Estábamos estresados por el dinero y decidiste que tu estrés era mi responsabilidad», contesté con voz firme. «¿Qué necesitas, Diego?» Hubo una pausa. «Pues, tenemos problemas de flujo de efectivo. La inversión que hizo Liliana no salió como esperábamos y...» «¿Qué inversión?» Otra pausa. «Tomó dinero de nuestros ahorros para invertir en la empresa de una amiga. Se suponía que era un éxito seguro, pero quebró el mes pasado». Cerré los ojos. «¿Cuánto dinero?» «Casi todo», admitió en voz baja. «Unos 680,000 pesos, y ahora no podemos pagar la hipoteca y la naviera quiere el pago de la reserva. Así que por eso llamaban. No porque me extrañaran o se arrepintieran, necesitaban dinero otra vez». «Ya veo», dije. «¿Y pensaste que yo les daría otros 680,000 pesos? Mamá, por favor, somos familia. Sé que la regamos, pero estamos desesperados. El banco habla de embargo, y si no pagamos el crucero, Liliana me va a dejar. Dice que no puede estar casada con un fracasado financiero». La antigua María se habría sentido culpable. Habría corrido a resolver sus problemas, sacrificando su seguridad para salvarlos otra vez. Pero yo ya no era esa María. «Diego, escúchame bien», dije. «No voy a darte dinero, ni para tu hipoteca, ni para tu crucero, ni para nada». «Mamá, no entiendes». «Entiendo perfectamente. Tú y Liliana gastaron sus ahorros en una inversión riesgosa sin consultar a nadie. Tomaron malas decisiones y ahora quieren que yo cargue con las consecuencias. Pero tienes el dinero, lo sé. Cómo gasto mi dinero ya no es asunto tuyo». Podía escuchar su respiración agitada al otro lado de la línea. «Dejaste eso muy claro cuando me echaste de tu casa. No te echamos, solo te pedimos que aportaras más a la casa. Me exigiste 850,000 pesos y luego me agrediste cuando me negué. No reescribamos la historia, Diego». El silencio se alargó entre nosotros. Finalmente, habló de nuevo, y su voz sonó distinta. Más dura. «Bien, pero no vengas a llorarnos cuando estés vieja y enferma y necesites que alguien te cuide, porque después de esto vas a estar sola». Tal vez esa amenaza habría funcionado con la María de antes, pero la nueva yo solo sonrió. «Ya estoy sola, Diego.
Y me va muy bien. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, Javier y yo cenábamos en un pequeño restaurante italiano cerca del puerto. Le conté sobre la llamada de Diego, y él escuchó con gesto serio. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó mientras compartíamos una botella de vino. Aliviada, en realidad, dije, sorprendiéndome por mi sinceridad. Durante años esperé que valorara lo que hacía por él. Pensaba que si daba lo suficiente, si me sacrificaba lo suficiente, al final me vería como algo más que una fuente de dinero. Y ahora sé que eso nunca iba a pasar. No me ve como su madre, me ve como su plan de respaldo. Y ya terminé de ser el plan de respaldo de alguien. Javier estiró la mano y tomó la mía. Estoy orgulloso de ti. Esas simples palabras significaron más que cualquier gran gesto. ¿Cuándo fue la última vez que alguien estuvo orgulloso de mí? ¿Cuándo fue la última vez que alguien vio mi fortaleza y no solo mi utilidad? Hay algo más, dijo Javier, trazando círculos en mis nudillos con el pulgar. Hoy recibí una llamada del departamento de reservaciones. Alguien hizo una reserva en el Estrella del Mar para el crucero por la Riviera del próximo mes. Un señor y una señora, Diego López. El corazón se me detuvo. Reservaron el crucero, incluso sin mi dinero. Al parecer encontraron el dinero en algún lado. Tarjetas de crédito, seguramente. La expresión de Javier era cuidadosamente neutra. El crucero que no podían pagar sin tus 850,000 pesos. Lo miré, procesando la información. Van a estar en tu barco, en nuestro barco. Parece que sí. Javier apretó mi mano. La pregunta es, ¿qué quieres hacer al respecto? Lo pensé por un largo momento. Diego y Liliana abordarían ese barco esperando unas vacaciones de lujo, probablemente pagadas con dinero prestado que no podrían devolver. Se pasearían por las cubiertas, se tomarían selfies junto a la alberca, se quejarían del servicio si las toallas no estaban lo suficientemente esponjosas. Y no tendrían idea de que la mujer a la que desecharon, la madre a la que usaron y tiraron, ahora era copropietaria de la empresa que les daba esas vacaciones. Quiero estar ahí, dije por fin, no para causar problemas, no para confrontarlos, solo quiero ver quién fui realmente para ellos, ahora que sé quién soy para mí misma. Javier asintió despacio. El Estrella del Mar lanzará un nuevo programa de atención al huésped el próximo mes. Sería la oportunidad perfecta para la nueva vicepresidenta de atención al huésped en persona. Levanté una ceja. Efectivo de inmediato, dijo Javier con una sonrisa, si es que te interesa el puesto. Miré alrededor del restaurante, a los demás comensales disfrutando de la noche, con las luces del puerto brillando por las ventanas. Hace 6 semanas dormía en mi coche, descartada y sola. Ahora era dueña de un negocio, vicepresidenta, una mujer con opciones, con poder y con futuro. Estoy muy interesada, respondí. Javier alzó su copa de vino. Por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos, repetí, chocando mi copa con la suya. Pero mientras bebíamos, ya estaba pensando en la tripulación, en Diego y Liliana subiendo a nuestro barco, creyendo todavía que yo era la mujer débil y desesperada a la que podían manejar. No tenían idea de lo que les esperaba, al menos por un tiempo. La anticipación ya crecía, una mezcla de nervios y emoción que no sentía desde hacía años. Por primera vez en mi vida, no iba a ser la víctima en la historia de alguien más, yo iba a ser la autora de la mía. La mañana del embarque, me encontraba en el puente de la Estrella del Mar observando a los pasajeros subir por las pasarelas. El caos organizado del abordaje en un crucero era algo que había aprendido a apreciar durante el último mes. 1,500 personas, todas emocionadas por sus vacaciones, esperando que todo saliera perfecto. Llevaba 2 semanas viviendo a bordo, conociendo cada detalle de las operaciones desde dentro. Mi camarote estaba en el mismo piso que el de Javier, conectado por un pasillo privado que nunca habíamos mencionado, pero que ambos valorábamos. Nuestra relación se había fortalecido de manera natural en estas semanas en el mar, como si retomáramos una conversación interrumpida hace 40 años. Allí, dijo Javier señalando a una pareja que subía por la pasarela B. Tu hijo y tu nuera. Sentí el estómago encogerse al ver a Diego y Liliana.
Incluso desde esa distancia, podía distinguir el equipaje de diseñador de Liliana, su peinado cuidadosamente arreglado, la manera imperiosa en que indicaba a los maleteros cómo manejar sus bolsas. Diego caminaba detrás, luciendo mayor que sus 37 años, con los hombros caídos, la postura de un hombre que intenta complacer siempre a alguien imposible de complacer. «Se ven justo como lo imaginaba», murmuró Javier. Le había mostrado las pocas fotos familiares que conservaba en mi teléfono, y él las había estudiado con la concentración de un estratega militar, lo cual no estaba lejos de la realidad. Habíamos planeado este día con cuidado. «Recuerda», dijo mirándome, «ahora eres María Morales, vicepresidenta de Servicios al Huésped. Para todos, estás supervisando de manera rutinaria los procedimientos de embarque». María Morales había empezado a usar el nombre una semana antes, idea de Javier. Por motivos de trabajo, había dicho, aunque ambos sabíamos que significaba más. Ese nombre era como una armadura que protegía a la nueva mujer en la que me había convertido de las viejas heridas de la anterior María. Bajé a la cubierta principal, con mi saco azul marino impecable con el logo de Morales Marítimo y mi gafete de personal bien visible. Me ubiqué cerca del mostrador de servicios al huésped, aparentemente revisando el proceso de registro, pero en realidad esperando el momento que había temido y ansiado durante semanas. Pasó una hora antes de que los viera. Liliana apareció primero, como era de esperarse, atravesando el atrio como si fuera suyo. Vestía un vestido blanco veraniego que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes, y su nueva pulsera de diamantes reflejaba la luz de la lámpara de cristal del techo. Diego la seguía, mirando alrededor con la expresión asombrada de alguien que nunca había estado en un crucero. A pesar de todo, sentí un pinchazo de afecto maternal. De niño, siempre tenía esa misma expresión cuando íbamos a un lugar especial, al zoológico, a la feria, a cualquier sitio donde su padre nunca lo llevó. Se acercaron al mostrador con una queja ya en los labios de Liliana. «Disculpe», dijo a Sofía, nuestra jefa de servicios al huésped, «pero parece que hay un error con la asignación de nuestra cabina. Reservamos una suite con balcón y nos están dando un cuartito interior». Sofía revisó en su computadora con la paciencia de quien lidia todo el día con pasajeros exigentes. «Aquí aparece que están en la cabina 4127, que es interior. Eso coincide con su confirmación de reserva». «Eso es imposible», soltó Liliana. «Yo pedí específicamente una suite con balcón». «Entiendo su molestia, señora. Déjeme ver qué mejoras hay disponibles». Los dedos de Sofía volaron sobre el teclado. «Tengo algunas cabinas con balcón disponibles, pero habría un cargo adicional de 13,600 pesos por noche. Para un crucero de 7 noches serían 95,200 pesos». «No podemos pagar eso», interrumpió Diego con la voz tensa. Liliana se giró para fulminarlo con la mirada. «No me avergüences, Diego. Tomaremos la mejora». «Liliana, ya tenemos las tarjetas al tope solo para pagar este viaje. No podemos». «Entonces encuéntrale la manera», le susurró con tono venenoso, pensando que solo él la oía, pero yo estaba lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra. «No pienso pasar mi aniversario en un closet sin ventana». Era mi oportunidad. Me adelanté, con mi sonrisa profesional bien puesta. «Disculpe», dije acercándome al mostrador. «¿Hay algún problema en el que pueda ayudar?» Sofía parecía aliviada de verme. «Señora Morales, estos huéspedes esperan poder mejorar su cabina». Liliana se volvió hacia mí y por un instante creí que podría reconocerme, pero sus ojos pasaron sobre mí sin la menor señal. Para ella, yo solo era otra empleada de servicio. «Por fin alguien que tal vez sí pueda ayudar», dijo con un alivio exagerado. «Esta joven parece creer que no podemos pagar una simple mejora de cabina». La miré fijamente. Era la misma mujer que me había abofeteado, echado de mi casa y tratado de robar mis ahorros de toda la vida. Me observaba con expectación, esperando que resolviera su problema, igual que siempre lo había hecho. «Soy María Morales, vicepresidenta de Servicios al Huésped», dije extendiendo la mano. «¿Y usted es...?» «Liliana López», respondió, estrechando mi mano con la flojedad de quien considera que dar la mano está por debajo de su nivel.
Y este es mi esposo, Diego. Estamos celebrando nuestro aniversario y necesitamos una cabina con balcón. Claro que sí, respondí con suavidad. Permítame ver qué puedo hacer por ustedes. Me moví detrás del mostrador y fingí revisar su reserva en la computadora. Diego se quedó un poco detrás de Liliana y cuando nuestras miradas se cruzaron, vi un destello que podría haber sido reconocimiento, pero se desvaneció tan rápido que no estuve segura. Veo el inconveniente, dije al cabo de un momento. Su reserva original se hizo hace poco, así que la mayoría de nuestras cabinas premium ya están ocupadas. ¿Hace poco? La voz de Liliana se elevó. La reservamos hace meses. Incliné la cabeza mirando la pantalla. Según nuestros registros, esta reserva se hizo hace 6 semanas y se pagó con una tarjeta que fue rechazada 2 veces antes de que el pago pasara. El rostro de Diego se puso rojo. Hubo un error de procesamiento con nuestro banco. Por supuesto, respondí amablemente. Estas cosas pasan. Podía sentir la dinámica de poder en esa conversación y era embriagadora. Por primera vez en mi relación con ellos, yo tenía todas las cartas. Ellos necesitaban algo de mí y yo podía decidir si darlo o no. Tengo una opción, dije al fin. Hay una suite con balcón que acaba de quedar libre por una cancelación de último minuto. La tarifa de mejora se eximiría como regalo de aniversario de Morris y Marítimo. Los ojos de Liliana se iluminaron. ¿En serio? Es maravilloso. Hay solo una condición, continué. La suite incluye servicio de concierge exclusivo, lo que significa que trabajarán directamente conmigo durante todo el crucero para asegurar que todo cumpla con nuestros estándares más altos. Suena perfecto, dijo Liliana entusiasmada. Apreciamos un buen servicio. Sonreí. Excelente. Sofía les entregará las nuevas llaves. La suite está en la cubierta 12 y creo que la encontrarán más que adecuada para su celebración. Mientras Sofía tramitaba el cambio, Liliana se inclinó hacia mí. Entre nosotras, susurró en tono conspirador. Es un alivio tratar con una gerencia competente y no con estos empleados de nivel básico que no entienden el servicio al cliente. Lo entiendo perfectamente, respondí. El buen servicio se trata de reconocer lo que la gente realmente merece. 20 minutos después, los vi caminar hacia los elevadores. Liliana prácticamente flotaba de satisfacción por haber conseguido lo que quería. Diego miró hacia atrás una vez, y otra vez capté ese destello en su expresión, pero no dijo nada, simplemente siguió a su esposa como lo había hecho durante años. Regresé al puente, donde Javier me esperaba con una sonrisa cómplice. ¿Cómo les fue?, preguntó. No tienen idea de quién soy, dije, aunque sentía una mezcla compleja de alivio, satisfacción y una tristeza profunda porque mi propio hijo no había reconocido a su madre. ¿Está bien?, lo pensé. Creo que sí. Es extraño verlos así. Son exactamente quienes siempre supe que eran, pero de alguna forma se siente distinto cuando ya no dependes de ellos para nada. Javier asintió. El poder cambia la perspectiva. Están ahora en la suite Amanecer, dije. La que tiene cámaras. Elegimos esa suite con intención. Como parte de nuestro programa de capacitación en servicios al huésped, varias cabinas tenían cámaras discretas para supervisar los estándares de limpieza y la satisfacción de los clientes. Todo era completamente legal y estaba especificado en las letras pequeñas del contrato del crucero, aunque la mayoría de los pasajeros jamás se tomaban la molestia de leerlo. Y tienen servicio de concierge privado, añadí, contigo como su concierge, conmigo como su concierge. Miré hacia el puerto, donde los últimos pasajeros abordaban. Van a recibir exactamente el nivel de servicio que merecen. La bocina del barco sonó, señalando nuestra partida. Observé a la tripulación prepararse para soltar las amarras que nos mantenían sujetos a tierra. Pronto estaríamos en alta mar, una ciudad flotante con 1.500 pasajeros y 600 tripulantes, todos bajo el mando de Javier. Y en algún lugar debajo de nosotros, en su suite mejorada, Diego y Liliana probablemente ya estarían pidiendo servicio a la habitación y planeando su entretenimiento nocturno,
sin tener idea de que la mujer que habían descartado ahora controlaba cada detalle de sus vacaciones. La antigua María se habría sentido culpable por el engaño. La antigua María se habría rebelado de inmediato, habría intentado reconciliarse, habría hecho hasta lo imposible para complacerlos. Pero ya no era la antigua María, era María Morales, vicepresidenta de servicios al huésped, copropietaria de este barco y de esta empresa, pareja de un hombre que me valoraba por quien era, no por lo que podía darle. Mañana por la noche sería el espectáculo de bienvenida, donde Javier tradicionalmente presentaba a los miembros clave del personal a los pasajeros. Era la oportunidad para que todos conocieran a quienes se encargarían de atenderlos durante el crucero. Esperaba con ansias esa presentación. ¿En qué piensas?, preguntó Javier, poniéndose a mi lado frente a las ventanas del puente de mando. Pienso en mañana por la noche, respondí, en el momento en que se den cuenta de quién soy en realidad. ¿Y cómo te hace sentir eso? Reflexioné seriamente antes de contestar. Libre. Por primera vez en mi vida, completamente libre. El Estrella del Mar se alejó del muelle, llevándonos hacia lo que nos esperara en mar abierto. Pero ya no temía a la incertidumbre. Había aprendido que, a veces, lo desconocido era exactamente donde uno necesitaba estar. Detrás de nosotros, el puerto se hacía cada vez más pequeño hasta quedar como un simple recuerdo en el horizonte. Por delante teníamos 7 días de navegación, 7 días en los que Diego y Liliana irían descubriendo poco a poco que sus actos tenían consecuencias que jamás imaginaron. No estaba planeando una venganza, solo pensaba dejarles vivir la misma realidad en la que yo había estado durante años, un mundo donde el respeto se gana, no se exige, donde tu valor se mide por tu carácter y no por tus contactos. Iba a ser un crucero interesante. Los 3 primeros días transcurrieron como una coreografía bien ensayada. Como su concierge exclusiva, seguí cada paso de Diego y Liliana manteniendo siempre la distancia profesional. Me trataron exactamente como esperaba, como personal contratado para cumplir sus exigencias. María, decía Liliana, chasqueando los dedos para llamarme la atención. Las toallas de nuestro baño no están lo suficientemente esponjosas. Arréglalo. Claro que sí, señora López, respondía yo con toda la cortesía. Haré que el personal de limpieza lo atienda de inmediato. Diego apenas reconocía mi presencia, lo cual no debía sorprenderme, pero aún así dolía. Era el hijo que crié sola, el niño para el que trabajé en 3 empleos y me miraba como si fuera invisible. A través del sistema de monitoreo discreto, Javier y yo observábamos sus momentos privados. Las peleas eran constantes y feroces. Liliana lo humillaba por todo: su ropa, su forma de conversar, su incapacidad de darle el estilo de vida que ella creía merecer. No puedo creer que me casé con un perdedor, dijo en la segunda noche, con la voz afilada por el desprecio mientras se arreglaban para cenar. Tu madre tenía razón en algo. Eres una decepción. Diego se encogió al oírlo. Liliana, por favor, se supone que estamos celebrando nuestro aniversario. ¿Celebrando qué? ¿5 años de mediocridad? ¿5 años de fingir que eres algo que no eres? Se dio la vuelta, apartándose del espejo donde se aplicaba el labial. Al menos cuando tu madre nos financiaba podíamos mantener algo de dignidad. Va a recapacitar, decía Diego cada semana. Siempre lo hace. No, esta vez no. Se ha vuelto egoísta con los años. Típico. Liliana tomó su bolso. Bueno, al menos este crucero ya está pagado. Después de esto tendremos que hacer cambios serios. Observé ese intercambio desde la oficina de seguridad, con Javier a mi lado. Él me apretó suavemente el hombro. ¿Sigues pensando que tomaste la decisión equivocada?, preguntó. Moví la cabeza. La mujer que veía en esa pantalla no era alguien que hubiera conocido de verdad. Había visto destellos de su crueldad, pero siempre encontraba excusas, culpaba al estrés o a las circunstancias. Ahora veía su verdadera naturaleza, y era más fea de lo que había imaginado. El tercer día ocurrió el incidente que lo cambiaría todo. Estaba en el comedor, supervisando el servicio de comida, cuando escuché voces elevadas al otro lado de la sala. Liliana estaba de pie en su mesa, gesticulando con enojo hacia una de nuestras meseras,
una joven llamada Carmen que trabajaba en su primer contrato de crucero. Esto es totalmente inaceptable. La voz de Liliana resonó en todo el comedor, haciendo que otros pasajeros se volvieran a mirar. Pedí mi ensalada con el aderezo aparte y me la trajiste ya mezclada. ¿No entiendes español? Carmen, cuyo español era en realidad excelente, aunque con un ligero acento de su natal Filipinas, se disculpó con humildad. Lo siento mucho, señora, ¿puedo traerle otra ensalada de inmediato? No, eso no es suficiente, soltó Liliana con aspereza. Quiero hablar con tu gerente. Este tipo de incompetencia es exactamente la razón por la que personas como tú no deberían trabajar en hostelería. Esa frase me golpeó como un puñetazo. Ya había escuchado ese tono antes, dirigido a mí en innumerables ocasiones, pero oírlo contra Carmen, una joven trabajadora que enviaba dinero a su familia, me llenó de rabia. Diego permaneció callado, evitando la mirada de todos, incluso la de su esposa. Estaba avergonzado, pero demasiado débil para detenerla. Me acerqué a su mesa con mi sonrisa profesional bien puesta, aunque sentía el enojo arder en mi pecho. ¿Hay algún problema aquí?, pregunté con amabilidad. Liliana se giró y al verme su rostro se relajó. María, gracias a Dios, esta mesera arruinó por completo mi pedido y encima tuvo el descaro de discutir conmigo. Miré a Carmen, que estaba al borde de las lágrimas, y luego a Liliana. Estoy segura de que fue un simple malentendido, estas cosas pasan. No, no pasan cuando el personal está bien entrenado, replicó Liliana. Quiero que la despidan. El comedor quedó en silencio. Algunos pasajeros miraban con desaprobación y otros con esa incómoda fascinación que provoca la humillación pública. Señora López, dije con voz profesional, entiendo que esté molesta. ¿Por qué no salimos a hablarlo en privado? No, quiero que esto se resuelva aquí mismo. Esta chica no merece trabajar en este barco. Carmen me miró suplicante. Conocía su historia. Tenía 23 años, mantenía a sus padres y a 2 hermanos menores. Este empleo lo era todo para ella. En realidad, dije con un leve filo en la voz, Carmen es una de nuestras mejores empleadas y ha sido reconocida varias veces por su excelencia en el servicio al huésped. Los ojos de Liliana se entrecerraron. ¿Me estás contradiciendo? Le estoy dando información precisa sobre nuestro personal. Sonreí, pero había firmeza en mi gesto. Tal vez la confusión surgió por un malentendido en su pedido. No hubo malentendido. Ella es incompetente y tú claramente eres demasiado inexperta para reconocer un mal servicio cuando lo ves. El insulto quedó flotando en el aire. A mi alrededor, otros pasajeros se removían incómodos. Este era el momento que había esperado durante 3 días, el instante en que la verdadera naturaleza de Liliana quedaría expuesta ante todos. Le aseguro, señora López, que tengo amplia experiencia en atención a huéspedes, dije en voz baja. Más de lo que usted imagina. Algo en mi tono debió atravesar su furia altanera, porque se detuvo y me observó con más atención que desde que subió a bordo. ¿No la conozco de algún lado?, preguntó lentamente. Diego levantó la vista por primera vez desde que empezó la discusión. Sus ojos se encontraron con los míos y vi el reconocimiento encenderse como un amanecer. Su rostro se puso pálido. «¿Mamá?», susurró. La palabra cayó en el comedor silencioso como una piedra en agua quieta. Liliana se giró para mirar a Diego y luego a mí, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido. «Hola, Diego», dije con calma. «Hola, Liliana». El rostro de Liliana pasó por una docena de emociones: sorpresa, confusión, enojo y finalmente humillación, al darse cuenta de que todos en el comedor habían escuchado a Diego llamarme mamá. «Tú», empezó, pero se detuvo, claramente luchando por procesar la situación. «¿Se supone que debía estar sin hogar, en la ruina, rogándote que me aceptaras de vuelta?» Terminé por ella. Lo estuve por unos 4 días. Luego encontré algo mejor. Diego me miraba como si viera un fantasma. «¿Cómo estás aquí? ¿Cómo es que estás en este barco?» «Trabajo aquí», respondí simplemente. «Bueno, en realidad soy copropietaria». La declaración les golpeó como un puñetazo. Liliana incluso dio un paso atrás,
buscando apoyo en el respaldo de su silla. «Eso es imposible», murmuró. ¿Ah, sí? Miré alrededor del comedor, a los pasajeros que ahora nos observaban abiertamente, a Carmen que miraba con los ojos muy abiertos. «Señoras y señores, les pido disculpas por interrumpir su comida. A veces la familia es complicada». Volví hacia Liliana, que aún me miraba boquiabierta. En cuanto a su queja sobre el servicio, dejaré constancia en su expediente de que intentó hacer despedir a una de nuestras mejores empleadas por traerle exactamente lo que pidió. «Carmen, gracias por su paciencia con esta situación». Carmen asintió, todavía confundida pero aliviada de no estar en problemas. Ahora bien, continué mirando a Diego y Liliana. Creo que estaban disfrutando de su crucero de aniversario. «Por favor, no dejen que los interrumpa. Tendremos tiempo para ponernos al día más tarde». Empecé a alejarme, pero la voz de Liliana me detuvo. «Espera». Su tono estaba cargado de pánico. «No puedes, simplemente tenemos que hablar». Me giré con expresión educada. ¿Sobre qué? ¿Sobre todo? ¿Sobre lo que pasó? ¿Sobre el malentendido? No hubo malentendido, Liliana. Dejaste muy claro lo que piensas de mí. Señalé el elegante comedor. Como puedes ver, yo ya seguía adelante. Diego por fin habló. «Mamá, por favor, ¿podemos ir a un lugar privado a hablar?» Por un momento, al ver el rostro pálido y desesperado de mi hijo, sentí el viejo impulso de consolarlo, de arreglarlo todo, pero ese impulso era más débil ahora, templado por saber lo que realmente pedía. «Tendremos tiempo para hablar mañana en la noche», dije. «En el show de bienvenida estaré en el escenario con los demás miembros senior». Las implicaciones completas de esa frase les golpearon a ambos al mismo tiempo. El rostro de Liliana se tornó gris al comprender que no solo sería presentada como parte del personal, sino como copropietaria. «Dios mío», murmuró Diego, «¿qué hemos hecho?». Lo miré por un largo instante. Este hombre que me había echado de su casa, que eligió la crueldad de su esposa sobre el amor de su madre, que me veía solo como una fuente de dinero. «Consiguieron exactamente lo que querían», dije en voz baja, «una vida sin mí en ella». Luego me marché, dejándolos en su lujoso comedor, rodeados por los murmullos de otros pasajeros que habían presenciado su humillación pública. Mientras regresaba a las áreas del personal, me sentí más ligera que en años. El secreto había salido a la luz, la farsa había terminado. Mañana por la noche, cuando Javier me presentara ante todo el barco como su socia de negocios y la mujer que amaba, Diego y Liliana entenderían por completo lo que habían perdido. Pero lo más importante era que yo, por fin, estaría libre de las últimas cadenas que me ataban a una familia que nunca me valoró de verdad. La antigua María se habría sentido culpable por su vergüenza. La nueva María, María Morales, solo sentía la dulce satisfacción de ver la justicia cumplida. Esa noche cenaría con Javier en el camarote del capitán, planeando nuestro futuro juntos. Al día siguiente, estaría en ese escenario como socia igualitaria en un imperio empresarial, amada y respetada por un hombre que veía mi verdadero valor. Y Diego y Liliana estarían en el público, comprendiendo al fin que sus actos tenían consecuencias que jamás imaginaron. El teatro estaba lleno para el espectáculo de bienvenida a bordo. 1.500 pasajeros ocupaban los asientos de terciopelo rojo, vestidos con sus mejores galas de crucero, entusiasmados por la velada. Desde bastidores escuchaba el murmullo de las conversaciones, el tintinear de las copas de champaña, esa energía expectante que siempre precedía a estos eventos. Me encontraba en la entrada lateral con un elegante vestido de cóctel azul marino que Javier me había ayudado a elegir, sofisticada, segura, hermosa. La mujer en el espejo no se parecía en nada a la madre rota y descartada que dormía en su coche hacía 2 meses. Era alguien que pertenecía a ese escenario, que se había ganado su lugar en el mundo. ¿Lista para esto?, preguntó Javier, ajustando su uniforme de gala. Como capitán, él abriría el espectáculo y presentaría al personal clave, incluida yo. Más lista que nunca para cualquier cosa, respondí con total sinceridad. A través de una pequeña abertura en el telón, alcancé a ver a Diego y Liliana en la tercera fila. Se habían arreglado para la ocasión, seguramente con sus mejores prendas, compradas para este crucero que no podían pagar.
Diego revisaba su teléfono con nerviosismo, mientras Liliana permanecía rígida a su lado, con el rostro tenso, conteniendo apenas su ansiedad. Desde el incidente de ayer en el comedor, habían intentado contactarme 3 veces. Llamadas a mi camarote, mensajes en recepción e incluso un intento de acorralarme cerca de la piscina. Los evité a todos, cumpliendo mis labores y manteniéndome fuera de su alcance. Que se quedaran pensando, que sintieran la misma incertidumbre con la que yo viví durante años. Las luces se atenuaron y Javier salió al escenario entre un estruendoso aplauso. Estaba imponente con su uniforme de capitán, seguro y carismático al dar la bienvenida a los pasajeros de la Estrella del Mar. Damas y caballeros, bienvenidos a lo que les prometo será una experiencia de crucero inolvidable. Presentó al chef ejecutivo, al director de crucero, al gerente del hotel, todos recibidos con cálidos aplausos. Observaba desde un lado del escenario, con el corazón latiendo firme y tranquilo. Este era mi momento, la culminación de todo mi esfuerzo. ¿Y ahora?, continuó Javier con una calidez especial. Quiero presentarles a alguien muy especial para nuestra familia de Morales Marítimo. Por favor, reciban a nuestra vicepresidenta de Servicios al Huésped y mi socia de negocios, María Morales. El aplauso al salir fue cálido y sincero, pero mis ojos estaban fijos en Liliana, viendo sus rostros al comprender la magnitud de mi transformación. Liliana abrió la boca sin poder hablar. Diego se puso pálido. A su alrededor, otros pasajeros aplaudían sin saber del drama familiar en la tercera fila. María se unió a nuestra empresa hace 2 meses, continuó Javier, tomando mi mano mientras me colocaba a su lado, aportando décadas de experiencia en hospitalidad y una pasión porque cada huésped se sienta valorado y apreciado. Y también es la mujer con la que me voy a casar. Aquellas palabras provocaron un murmullo de sorpresa y agrado entre el público. A los pasajeros les encantaban las historias románticas, y la idea del capitán enamorado de su socia era algo que recordarían mucho después de terminar el crucero. Pero en la tercera fila, Diego parecía a punto de enfermarse. Javier se inclinó y me besó suavemente, una dulce declaración pública de amor y compromiso. El público estalló en aplausos y vítores. Estamos muy emocionados por nuestro futuro juntos, dije al micrófono, con voz firme y clara, tanto en lo personal como en lo profesional. Morris y Marítimo se han convertido en mi hogar y estoy decidida a que cada pasajero sienta la misma pertenencia y aprecio que yo encontré aquí. La ironía de esas palabras, dichas mientras miraba directamente al hijo que me dejó sin techo, no se me escapó. Después del espectáculo, mientras los pasajeros se reunían en el vestíbulo del teatro, Diego y Liliana se acercaron al escenario. Los vi venir, notando cómo se movían. Diego titubeante e inseguro, Liliana con el paso firme de quien todavía cree que puede manipular para salir de problemas. «Mamá», dijo Diego al llegar, su voz apenas audible entre el murmullo de la gente. «Necesitamos hablar». «Claro que sí», respondí con amabilidad. «Pero esta noche estoy ocupada, asuntos de socia, ya sabes». Liliana dio un paso al frente y vi cómo buscaba las palabras correctas. La mujer que me había abofeteado, echado a la calle y exigido mi dinero, ahora enfrentaba la realidad de que yo tenía todo el poder. «María», dijo en tono conciliador, «ha habido un terrible malentendido. Cuando dijimos esas cosas, estábamos bajo mucho estrés». «¿Qué cosas?», pregunté con inocencia. «Cuando me exigiste 900,000 pesos, cuando me abofeteaste, cuando me echaste de la casa o cuando ayer intentaste despedir a mi empleada por hacer bien su trabajo». Cada punto de mi lista les golpeó como un puñetazo. Otros pasajeros comenzaban a notar la tensión y Liliana se daba cuenta de las miradas. «Por favor», dijo Diego con la voz quebrada, «¿podemos ir a un lugar privado y arreglar esto? Sigue siendo mi madre». «¿Lo soy?», pregunté en voz baja, «porque cuando me echaste de tu casa dejaste muy claro que ya no era parte de tu familia». «Nos equivocamos», dijo él con lágrimas formándose. «Cometimos un error, pero no puedes cortarnos para siempre. Somos familia». Miré a este hombre que había sido mi mundo tantos años.
Este hijo por el que sacrifiqué todo, y sentí una paz extraña. La necesidad desesperada de su amor y aprobación había muerto, reemplazada por algo más valioso, el respeto propio. Diego, dije con suavidad, durante 37 años te di todo lo que tenía, mi tiempo, mi dinero, mi energía, mis sueños. Trabajé hasta el cansancio para darte oportunidades que yo nunca tuve. Y cuando conociste a Liliana, la recibí en nuestra familia. Te ayudé a comprar tu casa, te apoyé en cambios de trabajo, cuidé a los niños cuando necesitaban tiempo juntos. Él asintió, ya con lágrimas corriendo. Lo sé, mamá, sé que hiciste mucho por nosotros. Y cuando finalmente necesité algo de ti, no dinero ni cosas, solo respeto y amabilidad, elegiste las exigencias de ella sobre mi dignidad. Señalé a Liliana, que estaba inmóvil. La viste golpearme y no hiciste nada. Me echaste de tu casa y amenazaste con quitarme lo poco que me quedaba. Lo siento, susurró. No sé en qué estaba pensando. Estabas pensando en lo que siempre piensas. Respondí con voz suave pero firme. En lo que fuera más fácil para ti, en evitar conflictos con tu esposa. No pensaste en mí para nada. Liliana por fin habló. Mira, todos dijimos cosas que no queríamos decir, pero somos familia. Las familias se perdonan. Me volví hacia ella, esta mujer que me aisló de mi hijo, que me vio solo como un cajero automático. Liliana, tú nunca me consideraste familia. Me toleraste cuando te servía y me descartaste cuando no. Eso no lo hace la familia. Pero el dinero, empezó. ¿Qué pasa con él? Tienes tanto y nosotros estamos en apuros. La casa, las deudas, podríamos perderlo todo. Asentí despacio. Tienes razón. Podrían perderlo todo. De hecho, probablemente lo harán. Las malas decisiones financieras suelen traer consecuencias. La franqueza de mi respuesta claramente la dejó atónita. Esperaba que yo cediera, que ofreciera ayuda, que volviera a ese viejo patrón de rescatarlos de sus propios errores. ¿De verdad permitirías que perdiéramos la casa?, preguntó Diego, con la voz hueca por la incredulidad. No estoy permitiendo que hagan nada, respondí. Su situación económica es resultado de sus propias decisiones. La inversión fallida de Liliana, su negativa a vivir dentro de sus posibilidades, su suposición de que yo siempre estaría ahí para sacarlos de apuros. Nada de eso es mi responsabilidad ya. Javier apareció a mi lado, habiendo terminado sus tareas después del espectáculo. Captó la escena de inmediato. Las lágrimas, la tensión, la desesperación en los rostros de Diego y Liliana. ¿Todo bien por aquí?, preguntó, rodeándome la cintura de forma protectora. Solo poniéndome al día con mi hijo y mi nuera, dije, ellos ya se iban. No nos íbamos, empezó Liliana, pero la interrumpí. Sí, se iban, esta conversación terminó. Diego me miró una última vez, con los ojos suplicantes. Mamá, por favor, haré lo que sea. Dejaré a Liliana si eso es lo que quieres. Me arrodillaré y rogaré, solo por favor no me abandones. La oferta de dejar a Liliana era claramente desesperada y vacía. Nunca lo cumpliría, y todos lo sabíamos, pero incluso si lo hiciera, ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La relación irremediablemente rota. Diego, dije, sintiendo una extraña compasión por él. No te estoy abandonando. Tú me abandonaste hace 2 meses cuando me echaste de tu casa. Simplemente estoy aceptando la realidad que creaste. Pero ahora eres rica. Tienes todo lo que necesitas. Sí, lo tengo. Tengo un negocio que me apasiona, un hombre que me ama y respeta y un futuro lleno de posibilidades. Tengo todo lo que necesito y, más importante, tengo personas en mi vida que me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles. Miré alrededor del vestíbulo del teatro, a los pasajeros disfrutando su noche, al personal que se había convertido en mis colegas y amigos, a Javier, cuyo amor me había ayudado a recordar mi propio valor. Esta es mi familia ahora, dije simplemente. Mis palabras golpearon a Diego como un golpe físico. Retrocedió tambaleante, sintiendo al fin la contundencia de mi rechazo. No puedes decir eso en serio, susurró. Sí puedo y lo digo en serio. Tomé la mano de Javier, sintiendo el calor y la fuerza de su apoyo. He terminado de ser tu red de seguridad, Diego.
He terminado de sacrificar mi felicidad por la tuya. He terminado de fingir que el lazo de sangre significa más que la decencia humana básica. Liliana hizo un último intento desesperado. ¿Y los nietos? ¿No quieres ser abuela algún día? La pregunta buscaba golpearme donde más dolía, recordarme todo lo que me perdería en el futuro. Pero en lugar de dolor, solo sentí alivio. Cualquier hijo que tengas sería criado por ti, dije. Con tus valores y prioridades, creo que estarán mejor sin mi influencia. Dicho eso, me di la vuelta y caminé hacia la salida con Javier a mi lado. Detrás de nosotros, escuché la voz de Liliana elevarse con pánico y las súplicas de Diego volverse más desesperadas, pero no miré atrás. Salimos a la cubierta, donde el aire cálido y dulce de la noche en la Riviera nos envolvía. El barco cortaba el agua oscura hacia nuestro próximo destino, dejando una estela de espuma fosforescente. ¿Cómo te sientes?, preguntó Javier abrazándome. Lo pensé con seriedad. Libre, respondí al fin. Por primera vez en mi vida adulta, completamente libre. ¿Algún arrepentimiento? Pensé en Diego y Liliana, probablemente ahora en su camarote, entendiendo por fin que sus actos tenían consecuencias definitivas. Pensé en los nietos que quizá nunca conocería, en las reuniones familiares a las que jamás iría, en los lazos tradicionales que estaba rompiendo para siempre. Ninguno, dije con sinceridad. Javier me besó entonces, suave y dulce bajo las estrellas de la Riviera. Al separarnos, él sonreía. ¿Y qué quieres hacer con toda esta libertad? Miré el océano infinito que se extendía hasta el horizonte, lleno de islas por descubrir juntos, aventuras por vivir y un negocio por construir codo a codo. Todo, respondí, quiero hacerlo todo. A la mañana siguiente, Diego y Liliana desembarcaron en nuestro primer puerto. No completaron el crucero ni disfrutaron las vacaciones por las que se habían endeudado. En cambio, volaron a casa para enfrentar sus deudas crecientes y su matrimonio en ruinas, sin la red de seguridad que habían dado por sentada. Desde el puente del capitán, vi cómo su lancha los llevaba a la orilla, sintiendo solo una paz cerrando el capítulo. La antigua María habría sentido culpa, habría corrido tras ellos con disculpas y la chequera lista. Pero ya no era la antigua María. Era María Morales, dueña de negocio, pareja amada, mujer de valor y dignidad. Era exactamente quien debía ser. El Estrella del Mar siguió navegando sin ellos, llevándome hacia un futuro que yo había elegido, rodeada de gente que me valoraba por quien soy y no por lo que puedo dar. A mis 62 años, mi verdadera vida apenas comenzaba. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.